Buenas tardes, soy Alejandra y les voy a hablar de la evolución del cine, aunque como tal no les haré un recorrido como tal, sino les daré dos ejemplos de obras cinematográficas, una clásica y la otra de nuestra nueva era, que son El viaje a la luna y Nosferatu, pero el remake de este año, que se estrenó ahorita en los cines. A continuación. Ahora como tal les voy a hablar, les, les mencionaré semejanza y diferencia entre estas dos obras del séptimo arte. Podemos decir que el viaje a la luna de George Méliès es de ciencia ficción, mientras tanto la de Nosferatu de este año es de terror gótico y realizada por Robert Eggers y con fundamento del expresionismo alemán. Ahora bien, si nos podemos ir a los aspectos técnicos, el viaje a la luna tiene una fotografía en blanco y negro, utilizando la luz natural y artificial para crear efectos de la iluminación dramáticos. Tenemos que entender que antiguamente el cine se filmaba en blanco y negro porque aún la tecnología no había descubierto el uso de los colores. Mientras tanto, de nuestro nuevo ejemplo, que es la de Nosferatu, tenemos que ver que la fotografía se caracteriza por el uso magistral del claroscuro con tonalidades frías como el azul, el negro, incluso hasta el sepia o el rojo. Y claramente este, esta, esta película tiene referencia al expresionismo alemán, que era el uso de la dramatización, del uso de la oscuridad, de todo lo apagado para traer la mirada al público. Y el uso de las sombras, de las luces, para crear una atmósfera opresiva y misteriosa, y el uso de los espacios oscuros y las sombras alargadas contribuyen a una sensación de peligro acechante, como por ejemplo Nosferatu, que es el vampiro que aterra a los protagonistas de esta historia. Ahora bien, como dije anteriormente, el uso del negro y el blanco es algo que predomina en la película de George Méliès, aunque para la exhibición de su película, el colorea a mano algunas copias para su exhibición. En cambio, las de Nosferatu se limita el uso de tonos fríos, como lo dije anteriormente, el uso del azul, el gris, que refuerza una sensación de frialdad, de desolación, y el rojo, que presenta en la sangre y en algunos elementos simbólicos, que irrumpe y genera un impacto visual y representa la violencia y la vitalidad del vampiro. En cambio, el viaje a la luna, como es una película de los primeros generación, era una película muda, no había, como tal, no había narradores, pero sí había narradores que te cantaban la música, aunque claramente era una película muda, entonces solo se podía apreciar las expresiones de los personajes mientras nos estaban contando la historia. Ahora bien, si nos vamos a Nosferatu, es una obra de un compositor experto en crear una atmósfera inquietante. La música incidental subraya los momentos de tensión, de misterio cuando aparece el vampiro o cuando se espera que va a aparecer este personaje, utilizando melodía disonante y efectos sonoros que aumentan el suspenso y el terror como tal. Es una película de terror y de suspenso. Aunque tenemos que tener que también el silencio habla. Cuando en el momento que va a aparecer el vampiro
o el momento que se espera que va a aparecer también juega un papel fundamental en la banda sonora de la película. Los momentos en silencio sabiamente utilizados intensifican la sensación de soledad y la vulnerabilidad de los personajes, creando una atmósfera de expectación y peligro eminente. Ahora también los efectos sonoros son realistas, envolventes, crujido de puertas, el aullar del viento, el sonido del mismo vampiro, la voz grutural del actor contribuye a crear una experiencia sonora inmersiva y transporta al espectador al mundo de la película. Ahora bien, si nos vamos a viajar a la luna, Méliès en la edición y el montaje fue pionero en la edición cinematográfica para crear una narrativa fluida y efecto especial. El momento de usar la cámara o de los planos, todo esto. Utilizó técnicas como cortos abruptos, fundidos sobre las impresiones para crear una transición entre escenas y crear una ilusión óptica. Como podemos ver en esa época no habían los efectos los visuales o las cámaras no eran de alta generación como podemos tenerlas ahorita, pero él pudo saber crear planos inteligentes para hacer una visión genial en la película. Ahora bien, si nos vamos al montaje de Nosferatu, está servicio de una narrativa, una creación de tensión en el uso del ritmo, de los momentos de calma, permitiendo que la atmósfera se desarrolle y el espectador pueda apreciar más. Ahora, si nos vamos a los aspectos artísticos, tenemos que decir que en la película de Georges Méliès, las actuaciones en esta película son estilizadas y teatrales, con gestos exagerados. Como dije, es una película muda. Aquí solo se iba a apreciar los gestos exagerados y expresiones faciales, porque era como la forma en que los actores o el director nos enseñaba o nos mostraba la historia de la película. Y esto y el objetivo principal era enfatizar las emociones de los personajes para que pudiéramos entender sus sentimientos o la historia como tal. Ahora, en cambio, si nos vamos a Nosferatu, las actuaciones de Bill Skarsgård como el conde Orlok ofrece una interpretación inquietante y visceral, como su forma de actuar en las fusiones o su uso grutural de la voz hace que uno queda impactado en la historia y en la película. Su Orlok es una criatura repulsiva y depredadora alejada del romanticismo gótico que a menudo se asocia a los vampiros, como podemos ver en películas como Crepúsculo. Ahora también tenemos la actuación magistral de Lily Rose Depp como Helene Hutter. Encarna una Helen fuerte y decidida que incluso no le importa sacrificar su vida por su esposo al final de la película. Podemos decir que se enfrenta al terror con una valentía, una determinación. Su actuación es realmente emotiva y convincente y logra transmitir su inquietud, su miedo y todo. También podemos decir que el resto del elenco, ellos interpretan a los demás personajes, realizan un trabajo sólido cuando crean estos personajes memorables que vamos viendo durante el transcurso de la película y que cada uno muere, pero que nos muestra como una sensación de soledad, realmente de su miedo por el misterio de este vampiro. Da una contribución a una atmósfera opresiva en la película.
Ahora bien, si nos vamos a viajar a la luna de Georges Méliès, él utilizó telones pintados y maquetas para crear los escenarios, lo que añade un elemento de fantasía y teatralidad a la película. Como podemos, como podemos saber, antiguamente no teníamos estos efectos o tecnología que nos podrían facilitar a crear elementos de fantasía, entonces claramente se utiliza más la obra a mano, como podemos ver en Viaje a la Luna. Aunque claramente es un diseño innovador en su diseño y refleja la visión única de Méliès. También está la utilería en el viaje a la luna, es variado y cumple un papel importante en la narrativa. También podemos, también podemos decir que va desde el icónico cohete espacial con forma de bala hasta los trajes de los selenitas. Cada objeto está diseñado para contribuir a la historia y crear un mundo de fantasía, incluso hasta podemos decir hasta la misma luna chocada con el cohete. Ahora bien, si nos vamos a Nosferatu, no solo la utilería es decorativa, sino que también cumple un papel fundamental en la narrativa, hasta lo que son los objetos que aparecen, como el diario de él, el crucifijo, las flores moradas, el espejo, se carga de significado y contribuye a la atmósfera de misterio y terror, realismo y el detalle. La utilidad de la película se caracteriza por su realismo y detalle. Los objetos que aparecen en la pantalla son auténticos y recreaciones fieles a los objetos de la época. Contribuye a la inmersión del espectador en la historia. Ahora sí, ahora vamos a hablar sobre los efectos especiales. Los efectos especiales son logrados a través de los trucos de la cámara, como podemos decir, en la película del viaje a la luna no teníamos estos altas tecnologías o estos efectos visuales y estéticos para mostrar todas las cosas que aparecen en la película, así que se hacían de manera manual. Aunque son manuales, son sorprendentes para la época y contribuye a la atmósfera mágica de la película. Ahora bien, los diseños del personaje es original, memorable. Los efectos de la nueva versión de Nosferatu son innovadores, sobre todo el uso de maquillaje prostéticos impresionante, los efectos visuales para crear la atmósfera de los escenarios. Ahora bien, vamos a hablar sobre el mensaje de la producción cinematográfica o código cinematográfico del viaje a la luna de Georges Méliès. Tenemos que decir que hubo mucha innovación en sus efectos visuales innovadores para crear un mundo fantástico, sorprendentemente mostrado con el poder de la creatividad y la imaginación. Claramente esta película refleja un espíritu de exploración y la curiosidad humana por lo desconocido en una época en que el viaje espacial solo era un sueño. La película inspiró a futuras generaciones a mirar hacia la estrella. También da una crítica social, una satírica, aunque claramente es una película de ciencia ficción, de aventura, fantasía, también se puede interpretar como una sátira a la sociedad de ese entonces y la de la ciencia de sus tiempos. Méliès a menudo utilizaba el humor, la parodia para comentar sobre la política, la cultura y la ciencia. Ahora viene el código cinematográfico. En cuanto a los elementos del código cinematográfico en la película, los efectos los efectos especiales. Méliès fue pionero en el uso de los efectos especiales como stop motion, doble exposición y la pirotécnica para crear escenarios impactantes. Como podemos decir, todo eso era hecho a mano porque no habían los efectos o la tecnología suficiente para crear unos escenarios así. Pero de una forma lo logró. Ahora bien, la narrativa visual es realmente rica
porque da una narrativa visual fuerte con escenarios elaborados y actuaciones exageradas que daban un impacto visual y de entretenimiento al público, a pesar de ser una película muda. Ahora bien, si nos vamos al mensaje de producción cinematográfica de Nosferatu, claramente sigue una película gótica de obsesión entre Ellen y el aterrador Conde Orlok. Realmente esta versión profundiza el terror y el suspenso psicológico, explorando cómo la obsesión puede llegar a la destrucción. La lucha también da una crítica a la lucha entre el bien y el mal y la luz y la oscuridad, similar a la versión original. Aquí se presenta la lucha entre la luz y la oscuridad, simbolizando la lucha interna de los personajes y la batalla contra el mal hasta el final. Aquí también hay una reflexión sobre el mal, sobre abordar la naturaleza del mal y de lo que proviene dentro de nosotros, una fuerza externa. Esta reflexión añade una capa de profundidad filosófica en la narrativa. La atmósfera estética. Con un enfoque en la atmósfera densa y estética visual de la película, crea una experiencia inmersiva que transporta a la espectadora al mundo oscuro y gótico de la historia. Ahora, contexto social y realidad de la película Viaje a la Luna. En la, en la primera década del siglo XX, la película fue lanzada en 1902, en una época donde apenas el cine estaba saliendo y estaba empezando a progresar, y en una época donde había grandes cambios tecnológicos y sociales. La revolución industrial está en pleno apogeo y la sociedad está experimentando una transformación significativa debido a estos avances de la tecnología y de la industria. También da una exploración de ciencia. La fascinación por la exploración y la ciencia era muy alta. La película realmente refleja ese entusiasmo de la época por la posibilidad de hacer viajes al espacio y descubrir nuevos mundos. La idea de viajar a la luna era solo una extensión de la exploración terrestre y marítima que estaba ocurriendo en ese momento. Aquí también va una innovación cinematográfica. Gracias a Méliès fue el pionero en el cine y utilizó efectos especiales y prácticos, pero innovadores para crear una experiencia visual impactante. Su trabajo ayudó a establecer muchas técnicas que hasta hoy en día también se usan, aunque claramente se utiliza con mayor facilidad con nuestras nuevas tecnologías. La influencia de la literatura y el teatro. La película fue influenciada por la literatura de la ciencia ficción y el teatro de la magia. Méliès era un mago antes de convertirse en cineasta y muchas de sus películas tienen un enfoque de fantasía y de magia. Ahora bien, la sociedad y la cultura. La sociedad de la época estaba dividida en clases sociales y el cine era una forma accesible al entretenimiento para las grandes masas. Le Voyage dans la Lune fue una de las primeras películas que presenta una historia narrativa compleja y visualmente impresionante, lo que ayudó a establecer el cine como lo vemos hoy en día. Ahora bien, si nos vamos a los aspectos sociales, las expectativas y sueños, la película capturó, capturó el espíritu de la época donde las expectativas y los sueños de la humanidad estaban en el espacio. La idea de viajar a la luna representa el deseo de superar límites conocidos y explorar lo desconocido. También tuvo un impacto cultural. La película tuvo un impacto cultural significativo, inspirando a futuras generaciones de cineastas o de dramaturgos, narradores. O sea,
Realmente inspira a muchas generaciones cineastas y científicos. Su visión futurista, su enfoque a la exploración espacial influyeron en la cultura popular y en la imaginación colectiva. Ahora bien, Nosferatu también va desde el miedo a lo desconocido y la opresión y el poder y la marginación y la alteridad. En el miedo podemos decir que él utilizó a la figura del vampiro para representar los miedos o la ansiedad de la sociedad de la época. Como podemos ver en esa época, el mito o la leyenda del vampiro era muy circunstancial. Se hablaba en boca a boca, se contaban historias, incluso habían personas que temiendo, temiendo que los muertos regresaran a la vida, a veces les arrancaba el corazón o los decapitaba por el miedo que influían las leyendas de los vampiros. Claramente esta película utilizó la figura del vampiro para representar claramente estos miedos y la ansiedad de la sociedad de la época. La nueva versión puede explorar cómo estos miedos han evolucionado, pero siguen presentes en la actualidad, incluso ahorita en Europa, como el miedo a la enfermedad, la inmigración o la pérdida de control, la opresión del poder. La figura de Condell Orlok puede ser representada como la representación de la opresión, el abuso del poder, temas como la representación de la opresión, el abuso de poder, temas que siguen siendo relevantes en la sociedad actual. La película puede explorar cómo estas dinámicas se manifiestan en diferentes contextos sociales. Incluso podemos decir que aquí hubo también otro tema como el ya se me olvidó, el sexismo y el control sexual de la mujer en esa época. Como podemos ver, era una época muy opresora y tenía muchos tabús sobre el deseo sexual de la mujer. Entonces también es otro tema que explora en mente la película, cómo la sexualidad de Ellen es reprimida, incluso hasta la catalogaban como loca. Ahora bien, también podemos ir a la marginación y a la alteridad. El vampiro como era diferente, era marginado, puede ser visto como un símbolo de aquellos que son excluidos o discriminados por la sociedad, como incluso la censura de la mujer era oprimida, era marginada, no era algo que estuviera de acuerdo a los estándares o los valores de esa época. La película claramente puede invitar a reflexionar sobre la tolerancia y la aceptación de la diversidad. Además de estos temas, la película también puede explorar otros aspectos sociales, culturales de la época, como la vida cotidiana, las costumbres y las creencias. Bueno, es todo. Muchas gracias.